Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar titulado Dialoguemos PUC, Gestión de Residuos, cómo la producción y el consumo responsable contribuyen a implementar nuestras contribuciones nacionales determinadas. Muchísimas gracias por la asistencia de todos ustedes. Veo que ya somos en torno a unas 100 personas el día de hoy, lo cual pues, nos llena de muchísima satisfacción ver el interés que tiene este conversatorio en el día de hoy. Y para empezar la sesión de hoy, que va a durar un poquito menos de 2 horas aproximadamente, tenemos con nosotros a Ignacio Sánchez. Ignacio Sánchez es representante en la región del Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente y actualmente es uno de los promotores de la Coalición de Economía Circular para América Latina y el Caribe. Entonces, hemos invitado al señor Ignacio Sánchez debido a su bagaje en este tipo de temas, trabajando en toda la región de Latinoamérica Caribe en los últimos años, y consideramos pues, que su aporte podría ser una buena introducción para el conversatorio que tendremos posteriormente. Así que sin más rodeos, quisiera agradecer, Ignacio, tu presencia el día de hoy acá con nosotros y cuando quieras. Muchísimas gracias, Ian. Bueno, agradecer como siempre a la PUC por estos espacios, por invitarnos y bueno, llevamos ya muchos años colaborando el PENUMA con la PUC y es siempre un placer poder participar de estos eventos y compartir la experiencia. La verdad que la temática del día de hoy nos parece muy interesante y un diálogo que realmente pone el dedo justamente en una de las prioridades en la región, que es cómo se puede influir esta agenda de las NDCs y desde el consumo y la producción sostenible. Y digo que es bien importante porque quisiera destacar como mi primer mensaje unas palabras que ya nos decía el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, y la directora ejecutiva del PENUMA, Inger Andersen, cuando hablaban hace unos meses en la Asamblea General de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, hablaban de la triple crisis planetaria que nos enfrentamos a día de hoy. Es una triple crisis planetaria, una crisis del cambio climático. Con los datos de 2019 vemos que esta brecha de emisiones no simplemente no se está reduciendo, sino que se estaba aumentando, según aportaban los datos del Emission Gap Report de 2020. Es también una crisis de pérdida de biodiversidad. Recordemos que aquí en nuestra región de América Latina y el Caribe tenemos el mayor número de países que se consideran megadiversos. Tenemos 12 de los 17 países del planeta que se consideran megadiversos y las tasas de pérdida de biodiversidad en la región son unas de las más altas del planeta. Muchas veces estas tasas esa pérdida de biodiversidad viene producida por la manera en la que extraemos los recursos naturales. Se estima que un 90% de la pérdida de biodiversidad del planeta tiene que ver con la extracción de los recursos naturales. A día de hoy se estima que la tasa, la huella material de consumo de materiales en nuestras regiones de unos 30 kilogramos por habitante y por día, que de nuevo es una tasa bastante alta, y consumimos más o menos, se calcula que un 9% de los recursos del planeta. Frente a eso, simplemente producimos, y digo simplemente, producimos un 7,2% del PIB global. Esto lo que quiere decir, sin entrar mucho en detalle en comparar unos indicadores con otros, pero quiere decir que somos una región que genera muy poco valor agregado. Tenemos altos impactos en nuestros ecosistemas, consumimos grandes cantidades de recursos de nuestra región, pero no generamos un valor agregado alto como el que se genera en otras regiones, como puede ser en Norteamérica o en Europa. Y es también una crisis de contaminación.
A día de hoy, y ya hablando un poco de residuos, que también es un poco la temática del día de hoy, a día de hoy el ciudadano medio en América Latina consume o genera 1 kilo de residuos al día, que son unas tasas es un indicador bastante alto, unos números bastante altos. La tasa de reciclaje está por debajo del 10% en nuestra región y se disponen de manera inadecuada alrededor del 50% de los residuos que se generan. Esto, viendo también que tenemos en la región, se estiman más o menos algo más de 10.000 vertederos incontrolados en la región. Por tanto, es importante hablar de residuos, es importante hablar de que estas tres crisis planetarias, estas tres crisis ambientales están causadas por unos patrones insostenibles de consumo y producción. Por tanto, es bien importante enfrentarnos a un cambio de modelo, de un modelo económico lineal hacia un modelo económico circular. Y dejar de hablar, por tanto, de residuos y hablar de materiales, de productos que se puedan mantener con un valor alto o el mayor alto valor posible en los ciclos productivos y de consumo, que se pueda diseñar los productos y los servicios de tal manera que se reduzca la generación de residuos desde el propio diseño y que se pueda también recuperar y restaurar los ecosistemas. Estos son, a grandes rasgos, los tres principios de la economía circular, los que acabo de nombrar, y por eso es tan importante, y aquí me subo de nuevo aquí al título de esta diapositiva, el porqué de la economía circular. Y además porque ofrece soluciones y orientaciones bien concretas hacia los flujos de materiales para generar nuevos modelos de negocio desde el diseño de los productos. Y contribuye de esta manera a frenar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Algunos datos más que aportaba, ya hablaba del Emission Gap Report. Se estima que la economía circular puede ayudar a reducir un 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, ya que muchas de estas emisiones tienen que ver con la manera en que fabricamos, con la manera en la que extraemos, fabricamos, usamos y disponemos los productos que utilizamos. Se pueden eliminar gran cantidad de residuos con modelos circulares. Solo por dar un dato del ERP, del Panel Internacional de Recursos, se estima que para algunos sectores, como sectores de maquinaria pesada o sectores industriales, el uso de modelos de retención de valor, como puede ser la reutilización, la reparación o incluso el reciclaje, pueden suponer una reducción del 99% en el uso de materias primas y entre un 80 y un 90% en la generación de residuos. Además, la economía circular está ya demostrado que es un modelo de negocio rentable que puede generar empleos en la región. Un dato que es muy esperanzador es el de un estudio reciente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo y de la CEPAL, que establece que en la región se podrían generar, implementando un modelo de economía circular, se pueden generar unos 4,8 millones de empleos netos al 2030. Realmente este dato, y siempre me gusta decirlo, estas estimaciones van muy enfocadas a estrategias de reciclaje, de recuperación de materiales, pero si realmente empezamos a hacer estimaciones también de cómo a través de modelos de ecodiseño, de ecoinnovación, se pueden generar también una mayor cantidad de empleos de los que aquí mostramos. Y esta transición hacia la economía circular en la región ya ha comenzado. Cito aquí un estudio de la Fundación Konrad Adenauer de hace un par de años, del 2018, en el que ya se establecían que en la región había unas 196 iniciativas entre estrategias, políticas, hojas de rutas y proyectos que establecen o que tienen como base la economía circular. A día de hoy son muchas más.
Y me gustaría también decir como ejemplo, ya que estamos hablando también de esta relación con los NDCs, ya hay países en la región como Chile, como Argentina, que en su actualización de las NDCs están empezando a incluir los conceptos y iniciativas, actividades concretas sobre economía circular. Por tanto, hay una tendencia, o tiene que haber una tendencia a incluir esta transición de la economía circular en las agendas de cambio climático y, como digo, la agenda también de biodiversidad y la agenda de contaminación y gestión de residuos. Es bien importante también hablar sobre la brecha financiera que existe a día de hoy. Para apoyar esta transición hacia la economía circular es necesario fortalecer el diálogo y el rol del sector financiero para que se generen estos mecanismos innovadores de financiamiento, el fomento de la innovación, sobre todo con la pequeña y la mediana empresa. Recordemos que el 90% del tejido empresarial de América Latina y el Caribe lo representan las pequeñas y las medianas empresas. Por tanto, a ellas son a las que más tenemos que apoyar y, por tanto, este diálogo con el sector financiero es bien importante. Destacar también en algunas conclusiones en el Foro Regional de Ministros de Medio Ambiente que se celebró, la última edición se celebró el pasado mes de febrero, que reconocía también el papel que debe jugar el comercio para impulsar la circularidad. La circularidad la economía circular es un modelo que es transversal, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Por tanto, la colaboración también a lo largo de toda la región para fomentar procesos y tratados de comercio que faciliten el movimiento de materias y residuos entre los países es necesario. Incentivos también para la importación de tecnologías innovadoras y sostenibles, y también políticas, estándares y subsidios que puedan estimular el reuso, la remanufactura, la reparación y el ecodiseño de productos. Y bien, no quería despedirme sin aprovechar para comentarles, algunos de ustedes ya conocerán sobre la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe. Esta es una coalición que está liderada por los países. A día de hoy son 4 los países que están en el comité directivo de la coalición. La presidencia la ostenta Colombia, la vicepresidencia la ostenta Perú con el viceministro Mariano Castro. Y también se encuentran República Dominicana y Costa Rica en el comité directivo. La idea de esta coalición surge para poder generar una plataforma regional en la que se maximicen las sinergias y se posibilite una cooperación interministerial, multisectorial y multiactor, que se pueda incrementar las capacidades, el conocimiento técnico y proveer de asistencia técnica y recursos a la región para apoyar esta transición hacia la economía circular. Como decía, estos son los 4 países que a día de hoy lideran a través del comité directivo la coalición, y estos son los 8 socios estratégicos que están apoyando la consolidación y coordinación de la coalición. En los próximos días, esta es una coalición que va a estar abierta a todos los países, a las distintas instituciones del sector privado, del sector público, de la academia y de la sociedad civil. En los próximos días estaremos publicando los criterios de membresía y abriremos el proceso para formar parte de la coalición. Y bueno, tiene unos objetivos que son estos, ¿no? El establecer una visión regional común y, como decía, apoyar los procesos de cooperación, la promoción, el desarrollo de herramientas, de capacitación, de alianzas y colaboraciones y la movilización de recursos. Les invito a seguir a través de las redes de la coalición, en el Twitter CircularLAC y la página web www.coalicioneconomiacircular.org y nuestro email, y que estén atentos también. Como digo, los próximos días estaremos lanzando estos criterios de membresía y dando la bienvenida a nuevos miembros para la coalición. Sin más, agradecer la invitación al PENUMA a dar unas palabras de apertura en
en este diálogo. Esperamos que sea muy fructífero y agradecemos a todos por su participación y a la PUC por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, por tus palabras y por esta interesante puesta en escena y la introducción de la coalición de economía circular de la región. Sin duda es un aspecto importante a tener en cuenta en toda esta discusión, aunque la estemos llevando un poco dentro del contexto más nacional en el día de hoy. Antes de proceder al debate, también tenemos con nosotros a doña Milagros Sandoval, quien es la directora de la Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio del Ambiente, que también nos va a dar unas palabras de bienvenida. Así que, por favor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Milagros Sandoval, soy directora de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero del Ministerio del Ambiente y quería primero agradecerles por esta iniciativa y comentarles un poquito en relación al diálogo de implementadores que está enmarcado dentro de la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que entiendo es una de las razones por las cuales tenemos esta reunión. Sin duda, como mencioné, estos diálogos se enmarcan en la Estrategia Nacional, en la actualización, en el proceso que estamos llevando de la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. ¿Y qué es la Estrategia Nacional de Cambio Climático? Pues es uno de los principales instrumentos para la gestión integral del cambio climático, que orienta y facilita la acción relacionada al cambio climático del Estado en sus diferentes niveles, pero también que trata de vincular, o la idea es vincular también a los diferentes actores que forman parte de la gestión integral del cambio climático, como son la academia, el sector privado, la sociedad civil, los pueblos indígenas, entre otros actores relevantes de este proceso. Como mencioné, a la fecha nos encontramos actualizando esta estrategia. El proceso de actualización se está llevando a través también de un proceso participativo, donde muchos actores, espero que están acá también, están participando. Tenemos también una página web específica que les explica cuál es el proceso de actualización. Como parte también, obviamente que esta es una política pública del gobierno de Perú, este proceso se basa también en los lineamientos y en las guías que establecen el CEPLAN. Entonces, parte de este proceso, sin duda, el proceso está enmarcado también en las guías que establece el CEPLAN para estas políticas o estos instrumentos públicos. Y obviamente con un proceso participativo donde los diferentes actores también en el marco de la Comisión Nacional de Cambio Climático vienen también apoyando en este proceso. Entonces, eso es parte de un poco por qué se dan o cómo así hemos venido invitando a diferentes actores a involucrarse y a liderar estos diálogos de implementadores. Sin duda, los temas que se van a tocar hoy son súper importantes para nosotros, y en especial, ¿por qué diálogo de implementadores? Porque si bien estamos hablando de una estrategia nacional, la idea también es traer una mirada de implementación a este proceso. Y la idea es que mucho de lo que se discutan en estos diálogos también sirva de insumo en el proceso participativo, en el proceso de construcción y de actualización de nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático. La estrategia la estamos actualizando hacia el 2050, con una mirada hacia el 2050, entonces es una mirada que nos invita a discutir cómo vemos al Perú hacia el 2050. Yo los invito también a participar en este proceso. Vamos a dejar también los links de la información, donde pueden conseguir mayor información sobre el proceso de actualización. Y nada, les agradezco mucho y mucha suerte en este diálogo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por sus palabras y muchísimas gracias también por acceder a introducir este evento. Entonces, bueno, como ven, estamos en un momento de plena efervescencia, ¿no? Tenemos distintas acciones a nivel de política pública, tanto supranacionales por parte de ONU Medio Ambiente, que está intentando articular acciones en economía circular en la región, y al mismo tiempo, pues como acabamos de escuchar en voz de la directora de la Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero,
pues también hay toda una hoja de ruta a nivel nacional para robustecer, para fortalecer toda la legislación nacional, tanto de lucha contra el cambio climático como de promoción de estas estrategias de economía circular que, como han podido escuchar, nos van a permitir caminar hacia esos objetivos ya no tan largo plazo, ¿no? Estamos hablando de 2030, 2050, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se ha hablado de la coalición de economía circular en Latinoamérica, se ha hablado de las mesas sectoriales de algunos ministerios acá en Perú para establecer sus estrategias de economía circular, etcétera. Y en este contexto, lo que viene siendo la gestión de los residuos, la disposición correcta de los residuos, la recirculación de los mismos y la mitigación y la minimización en el uso de materias primas se convierte en algo crítico, ¿no? Entonces, por ello, hoy estamos proponiendo este conversatorio y para ello tenemos 4 invitados, ¿no? Yo voy a actuar como moderador y todavía no me he introducido. Mi nombre es Ian Vázquez, soy profesor en el Departamento de Ingeniería de la PUC y actualmente también coordinador del grupo de investigación de la Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología Industrial. Entonces, bueno, voy a estar actuando de moderador para cuatro ponentes que tenemos el día de hoy. Agradecería que puedan ir encendiendo la cámara mientras les nombro. En primer lugar, tenemos a la profesora Diana Itanagi, que también es profesora en el Departamento de Ingeniería de la PUC e investigadora del grupo de investigación PELCAN. En segundo lugar, tenemos a Fernando Vargas, quien es jefe de gestión ambiental de la empresa Innova Ambiental, que muchos de ustedes conocen, que está presente en todas las esquinas de Lima, ¿no?, en la gestión de nuestros residuos. En tercer lugar, tenemos a don Franklin Romero, quien es jefe de gestión ambiental del grupo TASA. Y por último, tenemos al doctor Iván Franqui. Iván Franqui es profesor de la Escuela de Ciencias Ambientales y Sostenibilidad de la Facultad de Ciencias de la Vida en la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar me gustaría agradecerles a todos su tiempo. Sé que con la fatiga de Zoom, pues a veces nos cuesta asistir a este tipo de eventos, entonces les agradezco a todos el esfuerzo de poder participar en este conversatorio que es sumamente útil para que podamos contrastar ideas sobre las medidas a seguir en cuanto a circularidad y cambio climático. Y lo que les voy a proponer a cada uno de los ponentes son tres preguntas que voy a ir rotando con 3 preguntas diferenciadas para cada ponente. Y les pediría, por favor, que moderen un poco la longitud de sus preguntas a 3, máximo 4 minutos, para que después podamos tener un tiempo de preguntas al final del evento con la participación del público. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Y mi primera pregunta sería para la profesora Diana Ita. Entonces, bueno, creo que Ignacio Sánchez dio un dato muy interesante al inicio de la presentación de hoy. Habló de que hay más de 20.000 vertederos incontrolados en Latinoamérica. Unos pocos miles, por desgracia, nos los tenemos que atribuir como peruanos, ¿no? Entonces, yo te preguntaría un poco cómo impacta la disposición actual de residuos sólidos urbanos en el país, tanto a nivel general como con una perspectiva de cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Ian. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Es en verdad un gusto estar acá y ser parte de todo este movimiento que finalmente está buscando hacer algo bueno por el ambiente en nuestro país. Respecto a tu pregunta, pues como lo mencionó Ignacio en su pequeña introducción al inicio, es verdad que, y como lo acabas de mencionar tú, es verdad que en Perú contamos con un gran número de botaderos informales. La OEF ha identificado en el año 2018 alrededor de 1.500 o más de 1.500 botaderos informales a lo largo de todo el país. Y algo complicado con estos botaderos es que menos del 5% pueden ser reconvertidos a infraestructuras formales, es decir, que tienen que ser cerrados y todo
toda la disposición inadecuada de residuos que está en ese lugar tiene que ser de alguna manera eliminada. En Lima Metropolitana, por hacerlo de una manera más de donde estamos ubicados ahora, se han identificado 630 puntos críticos de basura, no exactamente como botaderos, ya que contamos nosotros con infraestructura adecuada, pero seguimos contando con puntos críticos de acumulación de basura, y el problema que tenemos con estos puntos críticos o botaderos informales es que muchas veces no solamente impactan de manera visual cuando alguien está pasando por un punto donde se encuentra acumulada la basura, sino también impacta los ecosistemas en donde caen y recaen y se acumulan estos restos. Hay, por ejemplo, incendios que se producen por la misma acumulación de basura o son provocados por las personas. También son espacios donde se acumulan vectores que finalmente terminan afectando a las personas que tienen que buscar la manera de salir adelante en estos botaderos, el proceso de reciclaje en estos puntos. Y muchas veces, como hemos observado durante nuestro trabajo de campo, cuando hemos visitado botaderos, muchos de estos botaderos se encuentran ubicados cerca a fuentes de agua, ¿no? Y de estas fuentes de agua, como por ejemplo ríos, lo que sucede en estos ríos es que esta basura luego es transportada y es llevada finalmente hasta el océano, contribuyendo también con la contaminación de los océanos, ¿no? Muchos de estos residuos finalmente pasan por un proceso de degradación, pero sabemos que muchos de ellos que son recalcitrantes y no se degradan de manera adecuada, como por ejemplo los plásticos, terminan viajando y afectando el ecosistema a lo largo de su paso, llegando al océano, contribuyendo a todos los problemas que ya conocemos como la ingestión de estos plásticos por aves, por peces, o el entanglement, ¿no? el atoro de los animales con los productos plásticos, entre otros, ¿no? Entonces, para cerrar un poco la idea, los impactos de los residuos mal dispuestos en el país son amplios y no son únicamente visuales, lastimosamente son también grandes impactos que se generan a los diferentes ecosistemas donde se producen, ¿no? Muchísimas gracias, Diana. Muy interesante lo que comentas sobre cómo toda esta basura se puede disipar si no está dispuesta correctamente, ¿no? Y acaban diferentes cuerpos de agua. Entonces, enlazando un poco con tu pregunta, me gustaría preguntarle a Fernando cuál debería ser el enfoque que los servicios de limpieza pública deberían tomar, ¿no? Bajo un contexto de economía circular para mitigar este tipo de impactos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, en relación a la pregunta, ¿no? Los servicios de limpieza pública en el Perú son administrados, deben ser gestionados por los consejos municipales. Y la operación puede ser a través de un privado o por administración pública, administración municipal. La limpieza pública tiene una función muy importante porque permite pues eliminar los residuos y estos residuos llevarlos ya sea en el mejor de los casos a un relleno sanitario, pero en el Perú hay un problema que es el tema de la presencia de botaderos, ¿no? Los botaderos informales, como ya lo expuso la profesora, existen 1.500 puntos o botaderos en el Perú, los cuales deben ser reconvertidos o en todo caso clausurados. En el sentido estricto de la limpieza pública, bajo el esquema de la economía circular, es que en los servicios tanto de recolección o de almacenamiento es de permitir, pues, ¿no? Reaprovechar aquellos residuos que tengan algún valor comercial y ser movilizados hacia las plantas de tratamiento, plantas de valorización. Pero para que esto ocurra es necesario que se implemente infraestructura e inversión, ¿no? Si ya se menciona que tenemos un déficit en la disposición final, más el déficit es aún mayor en los servicios de tratamiento, de valorización de residuos, ¿no? En el caso de Lima, sí, el servicio de disposición final está cubierto, pero la pregunta es cuántas plantas de valorización o plantas de recuperación de residuos existen. Casi no hay, están más que todo en el sector informal. No hay un reaprovechamiento de los residuos, ¿no? Y es por eso que también, eso explica también las bajas tasas de recuperación, de reaprovechamiento de residuos, ¿no? Por otra parte, los servicios de limpieza pública
con el tiempo, al menos pues en Lima metropolitana, se han ido modernizando, ¿no? Yo creo que también se han ido adaptando a las nuevas tecnologías, han incorporado servicios de almacenamiento, de contenerización de residuos, para pues no tener servicios cada vez más especializados. Pero para al incorporarse lo que es la economía circular es necesario crear pues esa infraestructura para que se puedan valorizar los residuos. Si bien es cierto, hay una etapa de separación de los mismos en las fuentes de generación, también es muy importante dar o proporcionar a la ciudadanía los mecanismos o los servicios necesarios pues, para que esos residuos puedan ser finalmente reaprovechados o en el peor de los casos pues tengan una adecuada disposición final en un relleno sanitario autorizado, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, Fernando. Sin duda queda claro, ¿no? Como empieza a haber pues toda una infraestructura que digamos que de alguna manera son unos brotes verdes, ¿no? de sofisticación, de infraestructura que se viene generando en los últimos años, pero todavía queda un camino bastante arduo por recorrer, ¿no? Ahora, lo que sucede en muchas ocasiones es que la gente identifica todo este discurso que tenemos de residuos sólidos con lo que vienen siendo los residuos sólidos urbanos que se recolectan en nuestras calles todas las noches, ¿no? Pero en realidad en toda la franja costera peruana y en muchas otras zonas del planeta, ¿no? También hay una actividad industrial importante, ¿no? Que a su vez está generando una serie de residuos muy específicos y que a veces son muy característicos, ¿no? Entonces, en ese contexto tenemos con nosotros a don Franklin Romero, del grupo TASA, ¿no? Que, bueno, como saben, es una de las principales harineras del planeta. Y bueno, pues es un sector emblemático para el Perú desde hace varias décadas, ¿no? Entonces, Franklin, yo te preguntaría en el contexto muy específico, ¿no? de nuestro sector industrial, que tiene una importancia notable en todo nuestro Perú costero, un poco qué iniciativas se están promoviendo, ¿no? Tanto desde la industria como desde el sector público, ¿no? Para incentivar la circularidad de estos sistemas de producción y quizá pues apuntar a una menor producción de residuos o su recuperación. Claro que sí, muy buenas tardes con todos, gracias por la invitación. El sector pesquero, muchos lo identifican pues con un impacto ambiental severo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y esto no es muy lejano. Sin embargo, en los últimos años se ha tenido un avance súper importante en temas ambientales. Todos podemos conocer, por ejemplo, la bahía de Chimbote, ¿no? Y hace no mucho, estoy hablando de 10 o 12 años, los efluentes eran dispuestos directamente a las bahías, lo que ha ocasionado un impacto muy duro. Sin embargo, como sector, y en este caso específico TASA, empezó a innovar desde el 2005 o 2006, se empezaron a hacer ciertas pruebas de recuperación de estos efluentes, de manera que se terminó estableciendo un diseño que permitía no solamente recuperar aceites, sino también sólidos, que eran parte del pescado, que son parte en pérdida del bombeo, para hacer, digamos, términos no muy técnicos, desde las plataformas flotantes, que están a 500 o 600 metros de las plantas, y donde se bombeaba nuestra materia prima, que es la anchoveta, hacia las plantas. Entonces se estableció con una inversión millonaria estos sistemas de tratamiento y se trabajó muy de la mano con los ministerios para definir en el sector pesquero, específicamente el industrial, los famosos límites máximos permisibles para los efluentes, ¿no? Se empezó con 7.000 ppm en sólidos, se empezó a bajar a 3.500 y luego a 1.500 y finalmente donde estamos establecidos a 700, demostrando que se puede cumplir. Ahora, estos sistemas de tratamiento son ciertamente atípicos, porque generalmente se realiza este tratamiento para reutilizar el agua y disponer los sólidos. Y nosotros utilizamos estos sólidos y los reingresamos al proceso para elaborar harina y evacuamos el agua con las mismas o menores características de agua de mar. Esto que ha permitido no solo ser más responsables o tener un
menor impacto ambiental, sino también ser más eficientes en el proceso. ¿Por qué lo decimos? Porque antes más o menos necesitábamos entre 5.5 y 6 toneladas de anchoveta para hacer una de harina, y ahora nuestro ratio está entre 4 a 3.9, es decir, necesitamos menos anchoveta para hacer una tonelada de harina. Igual fueron las inversiones, por ejemplo, para el tema del secado, ¿no? Que generaba mucho vaos, que generaba fuertes olores, mucha emisión de humos, y se generaron diversos equipos de recuperación. Ahora podemos recuperar estos vapores para condensarlos y utilizarlos como este condensado para agua que utilizamos para limpiar las unidades. Todas nuestras unidades, por ejemplo, no contamos con desagües, ¿no? Por ejemplo, todas las aguas servidas se colectan y pasan a planta de tratamiento de aguas residuales, cuya agua final la utilizamos en el regadío de aguas de áreas verdes de nuestras unidades. Igual, como líderes del sector, también estamos impulsando, ya hablando netamente de economía circular, hemos firmado, suscrito el año pasado el primer acuerdo de producción limpia en tema de residuos sólidos, y estamos utilizando las plataformas de el MINAN, que en este caso es la Huella de Carbono Perú, donde somos la primera empresa pesquera en utilizar esta plataforma, entendiendo de que no solamente hablar de economía circular son residuos, sino también el tema de emisiones, el tema de ser más eficientes, el tema del uso de agua, el tema del uso responsable de nuestros recursos. Entonces estamos en un camino, estamos actualmente participando de la hoja de ruta para la economía circular en el sector pesca y acuícola. La semana pasada fue la última sesión, esta semana creo que es la clausura, y gustosos de participar y mostrar las iniciativas que se están desarrollando a nivel de sector, ¿no? Impulsando obviamente al resto de empresas a seguir un camino más eficiente y más sostenible. Muchísimas gracias, Franklin. Bueno, nos queda claro, ¿no? Un poco qué está sucediendo, ¿no? en el sector pesquero en el Perú. La efervescencia, ¿no? De todas estas cosas que están pasando, creo que queda muy clara, ¿no? con esta mesa sectorial del sector pesquero hacia una economía circular que está promoviendo el Produce en estos momentos. Hay una mesa sectorial también que está siendo promocionada por Inmigagri y que pues también están en sus últimas reuniones, ¿no? Entonces hay todo un esfuerzo colectivo, ¿no? hacia una migración a estas políticas, a estas estrategias que, como mencionaba antes Ignacio Sánchez, pues contribuirán, ¿no? a buscar ese número preciado, ¿no? De un 45% menos de emisiones de gases de efecto invernadero si realmente somos capaces de establecer unos mecanismos de circularidad correctos y que atiendan todos los requerimientos ambientales necesarios, ¿no? Bueno, nuestro cuarto ponente invitado es el profesor Iván Franqui de la Universidad Andrés Bello en Chile. Y bueno, como saben, Chile es un país costero, bueno, todavía más costero realmente que Perú, ¿no? Y tiene pues la gran mayoría de sus actividades humanas e industriales en una pequeña franja costera, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una cierta similitud entre los dos países que concentran una gran parte de la población a escasos kilómetros del océano, ¿no? Entonces, bueno, anteriormente Ignacio hacía referencia a estas colaboraciones sur-sur y a esa necesidad un poco de aprender de nuestros pares en otros países de la región. Entonces, Iván, para comenzar, yo te preguntaría sobre un poco las experiencias novedosas de economía circular que estáis llevando a cabo en Chile, sobre todo en el sector de residuos sólidos, y hasta qué punto podrían servir como una referencia para ser aplicadas e implementadas en un contexto peruano y ayudar en ese proceso de crecimiento y de sofisticación del sector acá. Hola a todas y todos, gracias por la invitación, gracias Jan también por la pregunta. Primero,
que es muy complicado situarse de alguna forma de ir dando lecciones de país a país. Si bien hay ejemplos que uno pudiera citar, yo creo que cada país construye su propia realidad. Y probablemente tiene que mirarse a sí mismo para ver desde dónde crece, desde dónde nacen esas iniciativas que de alguna forma permiten hacer la transición, en este caso, a un modelo de economía circular. En Chile, probablemente como en la gran parte de Latinoamérica, la gestión de residuos se ha limitado probablemente en las primeras décadas de este siglo a elevar el estándar normativo para la disposición segura y controlada. ¿Sí? Yo creo que hay un tremendo desafío probablemente en gran parte de los países latinoamericanos, y Chile no es la excepción. Hoy día en Chile, si bien las cifras dicen que el 70% prácticamente de los residuos sólidos municipales llegan a disposición segura y controlada en rellenos sanitarios con una normativa claramente especificada, esas cifras se explican principalmente porque esos centros existen en las grandes zonas metropolitanas del país. ¿Sí? Porque la economía de escala precisamente permite que el sector privado se involucre en el proceso y genere una alternativa técnica, tecnológica y ambiental adecuada, cobrando bajo precio. ¿Sí? El problema es que eso no se... En Chile, por ejemplo, hoy día estamos hablando de que en Santiago de Chile el costo por tonelada dispuesta es aproximadamente entre 15 a 16 dólares. Cumpliendo con toda la normativa, con rellenos sanitarios, con recuperación con tratamiento de lixiviados, con recuperación de biogás y su incorporación al Sistema Nacional de Producción de Energía. Pero si nos vamos alejando de Santiago, ¿sí? Esa cifra se va multiplicando. Y hay zonas en las cuales hoy día, por ejemplo, vertederos descontrolados invierten en costos de operación en poblaciones muy pequeñitas 3 o 4 veces esa cifra. Es decir, gastan mucho y además lo hacen mal. Entonces, claro, ahí hay un primer desafío, probablemente un primer avance muy, muy importante, que efectivamente permite, y ahí el gran ejemplo probablemente es poner la norma, ¿sí? Poner la norma encima, fijar un estándar y de alguna forma establecer criterios que permita que eso se cumpla. Por otro lado, en materia de gestión de residuos, hoy día Chile tiene yo diría 3 grandes normativas que han golpeado muy fuerte la mesa. La primera de ellas, la primera en aparecer probablemente es la ley de fomento al reciclaje, pero más bien es un instrumento, una normativa económica que busca intervenir en el mercado a partir de establecer la ley de responsabilidad extendida del productor. Y que por lo tanto permite fijar 5 residuos prioritarios, envases y embalaje, baterías, pilas, eléctricos y electrónicos, neumáticos, y los primeros reglamentos que han aparecido son la de neumáticos y la de envases y embalaje. En el caso de los neumáticos, hoy día se está proponiendo que de aquí al año, que entraría en vigencia el próximo año, se está proponiendo que en un horizonte de 12 años se estén valorizando los neumáticos vehiculares de tamaño de tráfico rodado en ciudad o para el transporte o de mercancía en un 90%. ¿Sí? Se espera que un 90% de los neumáticos sean valorizados de aquí a 12 años, de los cuales un 60% tiene que ser reuso. ¿Sí? Y el otro tanto por ciento puede ser incorporado, por ejemplo, a valorización energética, particularmente en Chile, a partir que se utiliza para coincineración en la industria cementera. Y en el caso de los monstruos neumáticos de la industria minera, la meta es alta, es completa, es decir, se le va a exigir de aquí a 12 años que la industria minera valorice en reuso el 100% de sus neumáticos. El otro reglamento que está en vigencia es el de envase y embalaje, que probablemente entraría en vigencia de aquí a 2 años, que fija precisamente metas diferenciadas tanto para residuos municipales como para residuos industriales.
¿sí? Para tipologías que van desde papeles y cartones, envases de bebida, que son los Tetra Pak o los Tetra Pak, vidrios y metales, y para cada uno establece ciertos límites determinados, tanto para lo municipal como para lo industrial. Pero lo más llamativo de esa meta, ¿sí? de ese reglamento para envases y embalaje, en el caso de lo municipal, es que además exige, descentraliza las metas. Entonces, de alguna forma dice, ok, usted no puede, como sucede, por ejemplo, con la disposición final, usted no puede cumplir con la meta a los productores, por ejemplo, a los productores de envases de bebida, le dice a usted, no puede cumplir con la meta solamente valorizando en Santiago de Chile. Usted tiene que valorizar en Isla de Pascua, en Arica o llegando a la Antártica. ¿Sí? Es decir, el porcentaje total de contribución para cada producto está geográficamente distribuido, y además exige en un lapso de 12 años que el 80% de las viviendas posean un servicio de recolección diferenciada. ¿Sí? Y toda esa pega, todo ese trabajo, toda esa meta se la exige al productor, que puede establecer criterios y convenios y sistemas de gestión con privados o precisamente también con los municipios, pero establece que efectivamente usted, si va a valorizar, tiene que hacerlo de esta forma. Y después hay dos elementos que probablemente, dos políticas y dos normativas adicionales que son tremendamente relevantes también, que probablemente no aportan mucho en términos de flujo, pero son muy simbólicas desde el punto de vista educativo. Una que tiene que ver con la prohibición del uso de bolsas plásticas. ¿Sí? En Chile están prohibidos el uso de bolsas plásticas, solamente se permite el uso de bolsas plásticas para productos esenciales. Es decir, si tú vas al almacén del barrio y tienes que comprar el pan y probablemente no tienes una bolsa, te van a dar el pan con una bolsa plástica. Pero si compras una lechuga, la lechuga te la puedes llevar en la mano. Eso de alguna forma es importante. Y se acaba de aprobar hace 2 días la prohibición, que si bien va a ser gradual, la prohibición de plástico de un solo uso. Es decir, de aquí los servicios de reparto a domicilio, de comida para llevar a la casa, tienen cierto margen de tiempo para cumplir con dejar de usar plástico de un solo uso, y tienen que, además se les exige que el material de embalaje sea compostable. Todo eso enmarcado, ¿sí? Y eso llega después de estas leyes, ¿sí? A partir de lo que ya mencionaba Ignacio al comienzo, de la hoja de ruta de economía circular, que efectivamente establece una serie de criterios y de requisitos que permiten ir enlazando todos estos elementos que probablemente inicialmente estaban medios dispersos cada uno por su lado, pero que a partir de la llegada de la economía circular instalándose como paradigma permiten armar ahí un engranaje que es bastante interesante, y vamos a ver cómo nos comportamos. ¿Sí? Las metas están sobre la mesa, vamos a ver si somos capaces de cumplirlas. Muchas gracias, Iván. Muy interesante todo lo que nos cuentas, muchísimas aristas, ¿no? Algo muy importante que dices es todo el eje minero, ¿no? Que es algo que compartimos con ustedes. Y sin duda un tema para la polémica, ¿no? Que ya veo alguna pregunta por ahí en el chat, es con respecto a las leyes sobre plásticos de un solo uso, ¿no? Entonces, simplemente para contextualizarte, Iván, nosotros teníamos una ley que creo que era de finales del año 2019, pero el Congreso la acaba de derogar, ¿no? Con bastante polémica al respecto. Quizá podemos volver a eso al final del conversatorio. Pero un poco como mirando tu comentario con... creo que se conectó ahí un... ya está, perfecto. Sí, entonces un poco ligando con tu comentario de la necesidad, ¿no? De implementar pues, una política propia en cada país, ¿no? Que es importante ver que, o sea, bailar, ¿no? Hacer un poco de danza sincronizada con los países de la región, pero sin duda es importante que uno se mire a sí mismo y que se avance en una política, ¿no? correcta de economía circular e involucrar a la gestión de residuos en ella de una manera pensando en lo que tiene que ofrecer el país y cómo se podría implementar a nivel doméstico, ¿no? Entonces, en este sentido, a Diana le quisiera preguntar
¿qué mecanismos de economía circular específicos consideras que se deban promover en el Perú para el manejo de residuos de una manera adecuada? Gracias, Ian. Y muy interesante lo que mencionó Iván, porque varios de las normativas que ha sacado Chile las tenemos también en el país, como por ejemplo para el manejo de las RAE o de los neumáticos fuera de uso, ¿no? Y estamos, parece, bastante alineados con este proceso que tenemos hacia la economía circular, ¿no? Primero empezar diciendo que debemos recordar que en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 2017 ya se establecen los residuos. Ya hay un cambio de paradigma de cómo debemos ver a los residuos sólidos, ¿no? Empezar a verlos como un insumo que puedan entrar a otras industrias. Lamentablemente todavía estamos avanzando, yo creo que bien, pero todavía bastante lento hacia el objetivo que vendría a ser cerrar estos ciclos para poder reintroducir los residuos que se generan de un lado dentro de, como materia prima para otros insumos, como también lo mencionaron al inicio. Creo que también una de las estrategias que deberían ser vitales para el manejo de los residuos es dejar de enfocarnos únicamente en la parte de manejo de residuos al final de la vida útil, sino empezar a concentrarnos un poco en las etapas previas para poder desde un inicio empezar a llevar a cabo esta gestión, ¿no? Este acomodo de nuestra cadena de valor, que por ahora es únicamente lineal, y poco a poco volverlo un poco más circular, ¿no? Y aplicar conceptos tan simples como la jerarquía del manejo de residuos sólidos, concentrarnos en los primeros dos puntos de la prevención y la reutilización de materiales, es decir, evitar que el material que entra a la cadena reciba la denominación de residuo, ¿no? Evitar a que llegue a esa parte y sea, antes de que se genere como un residuo, sea reaprovechado, ¿no? Tenemos mucho... hablando únicamente de los residuos urbanos en el país, tenemos mucho de dónde sacar. Nuestros residuos todavía en gran parte son orgánicos, ¿no? Alrededor del 50%, dependiendo de la ciudad. Pueden ser reaprovechados, pueden ser reutilizados, compostados. Y eso, algo que también lo mencionaron, es que no solamente las estrategias deben ser vistas por país, pero también deben ser vistas por región dentro del mismo país, diferenciando el lugar en donde estamos ubicados, ¿no? Tal vez en algunos lugares, como por ejemplo Lima, vamos a necesitar un relleno sanitario grande donde disponer nuestros residuos que no puedan ser reaprovechados, pero sí necesitamos o podríamos aplicar otro tipo de estrategias en comunidades más pequeñas donde el manejo se pueda dar de una manera más circular, ¿no? Como tenemos ejemplos en Cusco, de la ciudad, si no me equivoco, de Anta, donde lograron disminuir sus residuos a prácticamente nada con un gran reaprovechamiento, ¿no? Entonces, creo que dentro de las estrategias, una muy importante es los datos que hay que recolectar. Si bien nosotros tenemos plataformas bastante interesantes, como por ejemplo la Cigersol, que es una plataforma que recopila información de cada uno de los distritos donde se generan estos residuos, se tiene que implementar este tipo de plataformas. Primero se tiene que fomentar el uso de estas plataformas en las diferentes municipalidades, porque menos de la mitad de las municipalidades disponen o colocan los datos dentro de esta plataforma de Cigersol, y aún así las municipalidades que lo hacen, muchas veces cuando hemos manejado esta información vemos que hay muchos errores a la hora del manejo, a la hora de la entrada de los datos en la plataforma, ¿no? Entonces, algo que no se puede medir, no se puede trabajar con algo que no se puede medir, porque no tienes una realidad adecuada, ¿no? Pero aparte de esta plataforma Cigersol, que está bastante enfocada en residuos domésticos, deberíamos empezar a crear plataformas de residuos a nivel industrial, para también tener idea de cuántos materiales se generan y cómo podrían ser estos ser interconectados con otras empresas, ¿no? Y algo que también lo mencionó Iván, y yo lo he visto también en nuestra normativa que fue promulgada, si no me equivoco, el año pasado para neumáticos fuera de uso, es que tiene que haber una colaboración entre los consorcios empresariales y el Estado, ¿no? Tiene que haber una colaboración entre los productores, entre los usuarios, entre los agentes de recuperación y también entre los agentes de valorización, porque si se le da todo el peso del trabajo únicamente a los productores, puede ser que eso sea una traba para la creación de cadenas efectivas.
Creo que generar grupos de trabajo donde participen ambos, donde participen los consorcios privados y también en el Estado, que haya una responsabilidad extendida del productor, pero con la participación del Estado, podría generar también un sistema de manejo que impulse, fomente y sea más adecuado para que más empresas se unan a este trabajo. Necesitamos estrategias de arriba hacia abajo, pero también movimientos de abajo hacia arriba, con este tipo de fomentos de ambas partes, ¿no? Muchísimas gracias, Diana. Sí, sin duda estoy de acuerdo que Sigersol, por ejemplo, es una plataforma súper útil para obtener información, ¿no? Pero todavía es necesario profundizar en la disponibilidad de datos, ¿no? En el sector no siempre están disponibles, a veces son difíciles de trazar, ¿no? Y sin duda hay un aspecto importante, ¿no? En el rol que tiene toda la industria y en establecer unas cadenas de colaboración correctas por todas las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, en ese sentido, a Fernando le quería preguntar un poco sobre el uso de rellenos de seguridad en el país, ¿no? Pensando ya en el sector industrial y en los residuos peligrosos, ¿no? Un poco, ¿qué rol cubren estos rellenos de seguridad en el contexto de la economía circular y qué otras medidas en torno a estos rellenos de seguridad se podrían promocionar para establecer pues, políticas más ambiciosas, ¿no? A ver, el tema de la disposición final es un tema bastante importante, creo yo, en lo que es el manejo de los residuos sólidos. En el ámbito del sector industrial, como experiencia, pues nosotros operamos cuatro rellenos de seguridad a nivel nacional, y hay otro proyecto que estamos desarrollando en Arequipa también. En el caso de los rellenos de seguridad, tienen una función muy importante porque no todos los residuos van a ser reaprovechados o recuperados, ¿no? Si uno lo puede revisar cifras, por ejemplo, en la Unión Europea, en países donde hay altas tasas de reciclaje, hay un porcentaje que aún se destina hacia los rellenos sanitarios o rellenos de seguridad. Por otra parte, también los rellenos de seguridad en el tiempo se han ido especializando. No olvidemos que la composición inclusive de los residuos también se vuelve más compleja por los avances tecnológicos, se incorporan nuevos materiales y hay residuos que por el momento no se ha encontrado un mecanismo de reaprovechamiento, de recuperación, y que por lo tanto requieren ser dispuestos o en todo caso tratados, acondicionados de pronto para eliminar sus niveles de peligrosidad. Es por eso que los rellenos, normalmente los rellenos de seguridad, los centros de disposición final, también incluyen plantas de tratamiento pues, para poder recuperar aquellos residuos que se destinan hacia estos lugares. Se mencionaba el tema de los costos, de los precios, pues aquí en el Perú eso va a depender de los niveles de servicio, ¿no? Y eso es muy cierto, ¿no? En el caso de Lima, por un tema de economía de escala, los precios por disposición final pueden ser menores que de pronto un relleno sanitario que se instale en una zona de interior del país. Y también los rellenos de seguridad o las infraestructuras de disposición final a nivel de privados pues se instalan donde se entiende que va a haber una demanda. Pero eso no deja de ser un punto importante el tema de los lugares de disposición final, pues porque aseguran un lugar donde dar un destino adecuado a los rellenos, a aquellos residuos que probablemente no tengan un nivel de reaprovechamiento. Por ejemplo, en esta etapa de pandemia, nosotros, en el caso de los residuos de centros de atención de salud, se ha incrementado notablemente. Nosotros manejamos algo de 40 toneladas diarias de residuos biocontaminados. En estos meses se han llegado a manejar hasta 70 toneladas diarias de residuos, ¿no? O sea, si no existieran esas celdas de seguridad o rellenos de seguridad, ¿dónde se destinarían esos residuos, no? Más aún en el Perú, que todavía es deficitario en lugares de tratamiento de estos residuos, ¿no? Y por lo tanto, estas infraestructuras en el manejo de los residuos sólidos siempre van a cumplir un rol importante, no solo a nivel ambiental, sino también a nivel de salud pública. ¿Sí?
Muchas gracias, Fernando. Sí, muy clara tu explicación, muy interesante lo que comentas. Hasta este punto me gustaría también hacer un pequeño inciso, ¿no?, para nuestro público. Entonces, hemos preparado una pequeña encuesta, son solo un par de preguntas, ¿no?, para que el público pues, pueda participar también y dar su opinión. Ahora el equipo que nos está apoyando con la sala virtual va a colgar el enlace en el chat, ¿no? Y pues aquellos que deseen pues pueden entrar y cubrir las dos preguntas que están relacionadas obviamente con el tema que estamos viendo hoy, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente ese pequeño paréntesis y bueno, y continuamos, ¿no?, con el conversatorio, que creo que estamos teniendo intervenciones muy interesantes. Ahora, siento que estamos hablando mucho pues, de disposición final de residuos, de estrategias de economía circular, pero me gustaría también conducir un poco la conversación hacia lo que es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces, a Franklin, me gustaría preguntarte un poco relacionado con lo que mencionaste, ¿no?, en tu intervención anterior con respecto a la huella de carbono Perú, ¿no?, que ustedes como Grupo TASA pues ya han incluido la información correspondiente en el repositorio del MINAM, ¿no? Es una de las primeras empresas pesqueras en hacerlo, y poco a poco pues lo que estamos viendo es que las distintas empresas del país están ya migrando a este sistema de reporte voluntario de sus huellas de carbono corporativas al Ministerio del Ambiente en un proceso voluntario de no fiscalización, ¿no? Y además lo menciono también porque la harina de pescado en Latinoamérica, ¿no?, en la costa pacífica, fundamentalmente Perú, pero también Chile tiene una producción importante de harina de pescado, pues consiguen producir harina de pescado con las emisiones de gases de efecto invernadero más bajas del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que realmente estamos ante un escenario que no mucha gente conoce, ¿no?, que realmente se emite muy poco gas de efecto invernadero por tonelada de harina de pescado producida, ¿no? Y esto nos pone pues como una pole position, ¿no?, hablando en términos de Fórmula 1, para realmente conseguir un sistema que apunte hacia ser carbono neutral, ¿no? Entonces, yo y Franklin osaría preguntarte qué hace falta, ¿no?, para seguir mejorando la circularidad del sistema, seguir mejorando en la producción limpia de vuestros sistemas, para intentar dar un paso más efectivo hacia esa emisión cero en vuestros sistemas de producción. Perfecto, mira, es cierto, nosotros venimos midiendo nuestra huella de carbono desde el 2017, ya estamos subiendo esto a la plataforma del MINAM. Es cierto, es voluntario, pero creo que es la manera de sumar con el país, de impulsar y apalancar al resto. ¿Qué es lo que falta? Nosotros hemos tenido varias iniciativas desde el 2018 que han demostrado a nuestros colaboradores y sobre todo a la gerencia de que este sistema funciona. Creo que para los sectores lo más complicado a veces resulta convencer al directorio de que estos tipos de sistemas van más allá de unos compromisos. Como sector, como empresa, específicamente en TASA, siempre hemos sido muy respetuosos del cumplimiento normativo, pero también ir más allá, dar un paso más, avanzar y obviamente mover al resto de empresas a seguir actividades sostenibles. En este esfuerzo hemos venido trabajando con diversas iniciativas de reaprovechamiento de residuos. Por ejemplo, el tema de las latas de pintura, que lo disponemos como peligroso, ahora se lo iba a Sider Perú, disculpen si hago cherry por ahí. Se lo trabaja Sider Perú como chatarra. El tema de los óleos de agua de limpieza, que eran compuestos orgánicos, se estaban inicialmente llevando algunas a una planta de tratamiento de dos de nuestras plantas, y actualmente hemos podido hacer un esfuerzo para que 7 de nuestras 9 o 10 unidades están yendo a planta de compostaje en vez de llevarlo a rellenos. Creo que todo este esfuerzo, y creo que Diana hizo un tema muy importante de no solo trabajar con lo que se genera como residuos, sino ir un poco más atrás, ¿no? Es analizar
todos los insumos que están ingresando al proceso ahora en esta segunda fase, y empezar a trabajar. Por ejemplo, el esfuerzo que hemos hecho con las redes de pesca usadas, se creó lo que inicialmente era el proyecto Marea, ahora es Ecomarea, que son las esposas de nuestros colaboradores que confeccionan con las redes usadas diversas prendas, vestidos, bolsos, carteras, y se genera un ingreso económico para ellas. El tema de los aceites usados para reutilizarlos en otra empresa, que generen aceites más de alta viscosidad, los aceites vegetales que ahora se convierten en biodiesel, ¿no? El tema de los RAEs, que la semana pasada salió una normativa mucho más estricta, que ahora lo estamos trabajando en el caso específico con San Antonio Recycling, que tiene todos los acuerdos. Y por ejemplo, el tema de las tierras de blanqueo, que es un esfuerzo que estamos haciendo, donde dedicamos mucho con la academia. Por ejemplo, si me preguntas qué hace falta es buscar, ahora también estamos trabajando con CUNAN para proyectos de emprendimiento, es buscar más, ¿no? De repente generar, conversar con otras industrias, para buscar qué poder hacer con el resto de residuos, donde todavía tenemos ciertas trabas. Es hacer alianzas, por ejemplo, con el tema del glicerol y las tierras de blanqueo de nuestras unidades de tasa omega. Hicimos un proyecto con la Universidad Científica del Sur para buscar tesistas y que nos ayuden a investigar, ¿no? Junto con el proyecto de la UNUDI, estamos haciendo el proyecto de zonas industriales sostenibles con piloto en el Callao para reducir nuestras emisiones de efecto invernadero. Contigo, Jan, y Pelcan estamos trabajando lo que es el análisis de ciclo de vida. Entonces, estar buscando constantemente mejoras e iniciativas, proyectos que nos terminen ayudando a seguir reduciendo y ser más eficientes. Hay una frase que yo siempre le digo a los gerentes, a las jefaturas: mientras seamos más eficientes, nuestros impactos ambientales van a ser mucho menores, ¿no? Y esto va a traer beneficios para todos. Necesitamos entender también que la economía circular es un proyecto que puede generar mucha rentabilidad hacia afuera, ¿no? Genera mucho más empleos y beneficios que una economía lineal. Entonces, si me preguntas qué es qué necesitaríamos, es conversar, armar redes, buscar más emprendimientos y obviamente tener alianzas con la academia. Perfecto, muchas gracias, Franklin. Muy interesante lo que cuentas, tanto a nivel de las actividades que estáis llevando a cabo dentro de TASA para ser más circulares, para ser más sostenibles y para apuntar cada vez a una reducción mayor de los gases de efecto invernadero, y también lo que mencionas de las redes, ¿no? de la necesidad de generar redes de investigación e innovación, colaboraciones sur-sur, colaboraciones a todos los niveles, ¿no? para entendernos mejor y seguir en este cambio de paradigma, ¿no? De la economía lineal a circular, que, bueno, parece un tópico, ¿no? Pero realmente lo que estamos haciendo es salir de esa linealidad en la que nos metimos básicamente al inicio de la revolución industrial, ¿no? Y pues ahora vemos la necesidad de salir de ello, ¿no? Entonces, aprovecho esta última idea para preguntarle a Iván si crees que son suficientes los mecanismos actuales que tenemos de economía circular para cumplir con las distintas metas que la humanidad y por tanto toda la región de Latinoamérica se ha propuesto tanto para los años 2030 como el 2050, ¿no? De metas de contribuciones nacionales determinadas de cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Crees que con los mecanismos que tenemos actualmente es suficiente, o crees que le seguimos teniendo que dar vueltas, y nunca mejor dicho, para llegar hasta ahí? Buena pregunta, y probablemente tiene varios elementos. Porque principalmente lo que tú preguntas, Jan, es precisamente si la forma en que hemos decidido organizarnos como sociedad, entiéndase modelo socioeconómico y político de organización, permite dar el ancho precisamente para cumplir con las metas que ni siquiera, probablemente algunas de ellas ni siquiera nos hemos autoimpuesto, sino que efectivamente la realidad nos obliga a tomar.
¿sí? Hoy día, efectivamente, no tenemos otra vía. Es decir, al año 2000, desde el próximo año, desde en 2 años más, evidentemente, a nivel global deberíamos ser cada vez menos intensivos en emisiones de gas de efecto invernadero, si no, no llegamos a la carbono neutralidad al año 2045-2050, que es lo que nos exige y lo que el mismo IPCC ha informado que es la única posibilidad que tenemos para poder mantenernos dentro del 1,5 grados Celsius de aquí a finales de siglo. Y probablemente, claro, cuando hablamos de economía circular y cuando hablamos de gestión de residuos, probablemente siempre de repente se nos olvida que hay otros elementos de la disciplina que tienen que estar incorporados. Evidentemente, las ciencias sociales han dicho con bastante evidencia que la forma de producción y de ordenamiento de la producción no puede cambiar en la medida en que no cambie el sistema político. Así de sencillo. O sea, no hay otra vía. O sea, el capitalismo como modelo de ordenamiento económico no permite cambiar el modelo. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de economía circular, efectivamente estamos hablando de un modelo de ruptura económica respecto a lo que hoy día existe a nivel global. Eso como primer elemento, por eso digo que es súper complejo la pregunta. Ahora bien, evidentemente, a sabiendas de lo duro que es ese camino, ¿sí? A las sabiendas de lo complicado que es ese trayecto para enfrentarse a aquello, hay pequeñas cosas que uno podría ir desarrollando. Y efectivamente, en ese contexto, cuando hablamos de economía circular, y aquí en Chile nos ha pasado, y ha sido una pelea bien dura que hemos tenido nosotros con el Ministerio de Medio Ambiente, que cada vez han ido tomando conciencia, que efectivamente todo aquello que esté amparado bajo la lógica de la economía circular no es una solución eficiente per se en términos de impactos ambientales. ¿Sí? Eso como primer elemento. Es decir, presentar soluciones técnicas, tecnológicas, basado en el paradigma de la economía circular, no garantiza la reducción de los impactos ambientales, independiente del tipo de impacto del cual estemos hablando. Y ahí efectivamente probablemente tú mejor que nadie en este panel sabe que hay herramientas para evaluar esos impactos, como el análisis ciclo de vida, que precisamente permite el analizar cómo esos impactos ambientales se distribuyen precisamente en todo el ciclo de vida de los productos y los sistemas productos, los servicios y proyectos o otras soluciones que uno desea implementar. Porque corremos el riesgo de no resolver el impacto, sino que simplemente de desplazar el impacto. ¿Sí? Me ha tocado a mí dirigir probablemente los 2 o 3 planes regionales, algo que planteaba Diana, es decir, cómo somos capaces de planificar la gestión de residuos, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel territorial, descentralizado. Me ha tocado a mí dirigir precisamente 3 de esos planes hacia el sur de Chile, que son hoy día orgullo probablemente de quienes hemos trabajado ahí, porque son aquellos que han ido gatillando cosas, ¿sí? Y en algún momento una región de Chile, una de las más australes, le dijimos, mire, el intendente de turno decía, no, yo quiero reciclaje, y quiero puntos limpios de todo tipo, y mire, me vinieron a vender uno de estos cajoncitos con 6 contenedores diferentes, y aplicamos un análisis ciclo de vida muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo, y le dijimos, mira, no tiene sentido, ¿sí? Con tu tasa de producción, que te lleve los vidrios 2.500 kilómetros, ¿sí? Hasta la planta que está en Santiago, porque la carga ambiental que vas a generar, ¿sí? Es el doble de lo que hoy día podrías considerar si efectivamente los terminas enterrando. O sea, precisamente comunicar eso a una autoridad regional donde efectivamente el interés político de figurar precisamente estableciendo una solución que incluso uno pudiera explicar desde la buena fe, ¿sí? Supongamos que este personaje sentía y sabía que efectivamente era la mejor solución, pero tú vas y le demuestras que no es la mejor solución, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay un desafío que es súper interesante, y hoy día
en esa pelea que nosotros hemos tenido, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente, nos terminamos a tal nivel que hoy día en la hoja de ruta de economía circular existe y se ha incluido como una iniciativa la creación de un sistema de información, ¿sí?, de impactos ambientales para el desarrollo de servicios y productos, y que tenemos el orgullo de ser nosotros en la universidad los promotores de esa iniciativa. ¿Sí? Es decir, en la hoja de ruta de economía circular va a aparecer el sistema de información y los encargados de lograr que se cumpla en la Universidad Andrés Bello. Precisamente porque de alguna forma hemos tratado de validar precisamente la necesidad de incorporar métricas, de incorporar de más allá de este, nosotros aquí le llamamos del buenismo, del cosismo, del hacer cosas porque la economía circular nos dice que esto es lo mejor. Efectivamente, hay soluciones que podemos analizar con mucha mayor precisión, no solo para elegir entre una alternativa y otra, sino precisamente para asumir que a lo mejor efectivamente podemos disminuir los impactos de un tipo, ¿sí?, pero tenemos que asumir que probablemente en otro tipo de impactos van a aumentar y por lo tanto vamos a tener que compensarlos de alguna forma, ¿sí? Y por lo tanto, en la solución de la economía circular y en el camino de la economía circular, evidentemente no solo basta, ¿sí? No solo basta, y con eso termino, no solo basta con la reducción de los flujos de entrada y salida a cualquier sistema y de recirculación mediante bloques al interior de ellos, sino que debe ser garantizar la economía circular, la minimización de impactos ambientales, particularmente aquellos que hoy día ponen en riesgo la condición de vida en el planeta, como es el cambio climático. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, creo que ha sido una respuesta excelente a una pregunta que efectivamente era bastante enrevesada, compleja, ¿no? Y bueno, compleja es porque los sistemas naturales son complejos, ¿no? Y por desgracia, cualquier medida ambiental que promovamos para conservar los ambientes naturales van a ser siempre una simplificación de la realidad, ¿no? Y ese es el gran desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Pues generar soluciones lo más sencillas posibles para problemas muy complejos, pero que no se generen después todo tipo de impactos ocultos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estoy muy alineado con lo que dices, Iván, y te agradezco el haber puesto un ejemplo, ¿no? Porque a veces para el público en general es difícil visualizar cómo la economía circular no necesariamente implica un impacto ambiental menor, ¿no? Y de ahí el desafío de analizar bien todas las decisiones que se tomen dentro de la circularidad para garantizar que también vaya acompañado de esa reducción de impacto ambiental. Bueno, estamos en periodo electoral, ¿no? Se avecina un cambio en la gestión del país para los próximos 5 años. Entonces, yo a Diana le preguntaría algo muy directo, ¿no? Y es, ¿qué acciones consideras que son prioritarias para impulsarse en el país a nivel de circularidad y de gestión de residuos sólidos en los próximos 5 años, ¿no? Si tú tuvieses que poner tus monedas en 2 o 3 cosas muy específicas, ¿cuáles serían? Gracias, Ian. Bueno, el primer punto, yo creo muy de acuerdo con lo que dijo Iván, es fortalecer la parte científica. Como estoy totalmente de acuerdo que muchas veces desde arriba, cuando se promulgan leyes para reducir supuestamente o para incrementar la economía circular, reducir los impactos ambientales, muchas de estas leyes a veces no son vistas desde un punto de vista tal vez como científico, no se utilizan estas herramientas que existen, como la que mencionó Iván del análisis de ciclo de vida o flujo de materiales, análisis de flujo de materiales, para poder analizar dónde están los puntos, focalizar los puntos más importantes donde tenemos que actuar, ¿no? Entonces, el primer punto que diría que es una acción prioritaria que se debería impulsar es mejorar el análisis de las diferentes alternativas que se promueven, de las diferentes estrategias que se promueven en el país para que ellas sean verdaderamente efectivas, ¿no? Porque el propósito que estamos buscando con esto es sí reducir la generación de residuos sólidos, sí generar economía circular, pero también de la mano con la reducción de los impactos ambientales. Y como lo mencionó, de nada sirve
poner no sé, incrementar este proceso, por ejemplo, con las bolsas biodegradables o con las bolsas compostables, si es que no tenemos un sistema de compostaje industrial en el país o una educación de compostaje en general, ¿no? Si solamente existen un par de casas o de personas o unos grupos pequeños que generan compostaje, entonces finalmente estás poniendo el ejemplo de las bolsas compostables biodegradables, finalmente estas bolsas terminarían generando un impacto inclusive mayor, ¿no? Y mi segunda recomendación va de la mano con la primera y es la educación. Yo creo que, y también como lo han estado mencionando en varios comentarios en el chat, la educación no solamente a nivel de colegio y a nivel universitario, sino también educación en todos los niveles, hacerla de manera masiva, porque somos los que generamos los residuos, somos también responsables de los impactos que se están generando, no únicamente las industrias que nos venden los productos, pero también nosotros los consumidores, ¿no? Entonces tiene que haber un mayor nivel de educación ambiental en la población, en los generadores, en los que manejan los residuos, municipalidades, instituciones, etcétera. Y como tercer punto, que creo que también es algo que debemos mejorar, y que todo esto nos va a ayudar a poder generar indicadores y criterios, es mejorar, que ya lo había mencionado, los datos, la manera como recolectamos los datos, la manera como los manejamos, cómo los procesamos, y también el acceso a la libre información, que sí existe por ley, pero muchas veces cuesta bastante encontrar la información adecuada, y una vez que se encuentra la información, a veces no conversan con la información que encuentras en otro sector, ¿no? Entonces debe haber un proceso de manejo de datos que permita, porque eso nos va a permitir generar indicadores, generar criterios, y con eso poder medir el avance que se puede llevar a cabo en estos años que se nos vienen, ¿no? Muchísimas gracias, Diana. Bueno, esta es la última ronda de preguntas a los ponentes. Os pediría ser un poquito más cortos para que después podamos tener también tiempo de preguntas y respuestas por parte del público. Pero bueno, volviendo al tema, muchísimas gracias, Diana. Nos queda clarísimo, ¿no?, un poco los tres ejes que propones, y en líneas generales estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Ahora, a Fernando le preguntaría, un poco en esas líneas, ¿cómo ves el rol de una empresa pues dedicada a la gestión de residuos como es Innova Ambiental en este nuevo periodo de 5 años, ¿no?, la nueva legislatura que se nos avecina? ¿Cómo crees que Innova Ambiental va a poder articularse dentro de esta gestión, y qué medidas serían prioritarias desde vuestra óptica para conseguir estos objetivos de circularidad y reducción de impactos ambientales? A ver, bueno, nosotros como operadores, en el tema de legislación, yo creo que en el Perú eso hay una legislación bastante abundante. Ha incorporado los principios de responsabilidad extendida, de economía circular, y un factor importante es la supervisión, ¿no? La supervisión ambiental por parte del Estado, ¿no?, para el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Como ya sabemos, en el Perú existen 1.500 botaderos. Yo creo que ahí hay una función, hay un pasivo que se debe solucionar. Y el rol como empresa privada, pues, es facilitar la inversión, ¿no? Desarrollar centros, y hacer no solamente de disposición final, sino también incorporar quizás el tratamiento, la valorización en estos centros de disposición final, y que en el tiempo sean rentables, sean sostenibles, ¿no? Porque cuando se han desarrollado estos proyectos de rellenos sanitarios, una de las falencias ha sido la sostenibilidad económica, ¿no? No olvidemos que en el Perú los servicios de rellenos sanitarios se financian en base a los arbitrios. Y una problemática importante aquí es el tema de la morosidad, ¿no? O sea, si bien es cierto, se puede tener las intenciones digamos, de mejorar los servicios, de desarrollar la economía circular, pero eso también tiene que ir soportado, pues, por una cuestión del financiamiento, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no?, para que los servicios tengan sostenibilidad
en el tiempo. En el caso de Lima, pues hay rellenos sanitarios, creo que la Lima Metropolitana está abastecida por los 10, 20 años en el tema de disposición final. Será necesario, pues, para lograr estos objetivos de economía circular, desarrollar plantas de tratamiento, plantas de valorización, y estos a su vez, pues, también mejorar los sistemas de almacenamiento de residuos, implementar la recolección selectiva, pero eso conlleva, pues, ¿no?, a financiamientos, ¿no? O sea, ya cuando hablamos de recogida selectiva, ya no solamente se habla de tener un solo camión que te va a recoger la basura, sino probablemente de 2 camiones. Y eso implica, pues, un financiamiento, ¿no? Implica tener el músculo económico, pues, para mantener esas actividades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Europa, cuando se revisan las tasas de reciclaje, son superiores, obviamente, aquí a lo que es el Perú, pero esas tasas de reciclaje se logran, pues, precisamente porque existen centros o lugares donde se valoriza, donde se separan los residuos, existe servicios, pues, no asociados a lo que es limpieza pública para el manejo de estos. Lo que nosotros como empresa privada pues, es facilitar que se promueva la inversión. Ya nuestra ley lo recoge ese punto, la participación del sector privado, no solamente a nivel de operaciones, sino también a nivel de investigación, y pues esperemos que eso pues, ¿no?, se fortalezca, y muy importante el tema de el soporte económico, sobre todo para el tema de los rellenos sanitarios, ¿no? Así es. Correcto. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, para Franklin tengo una pregunta un poco diferente, porque digamos que la pregunta de lo que está implementando TASA y de cuál un poco es su hoja de ruta, un poco ya la has dejado claro en tus 2 intervenciones anteriores. Entonces, quizá hemos hablado bastante de consumo humano indirecto, ¿no?, a través de harina de pescado y aceite de pescado. Quizá mi pregunta iría más hacia dónde ves el sector de consumo directo de humano directo de pescado en los próximos años, ¿no? De aquí a la legislatura que se nos viene encima, o de aquí al horizonte 2030, ¿qué acciones se tendrían que hacer en ese sector, que también es muy relevante en Perú, ¿no?, para mantenernos dentro de los objetivos planteados tanto a nivel nacional como internacional? Claro, como empresa, para nosotros es muy importante mantener un adecuado manejo de todos los tipos de negocios que tenemos. Si bien es cierto, la harina de aceite de pescado es el core principal, también tenemos 2 unidades de consumo humano directo. Bueno, el tema de congelado y el tema de tazonero, de refinado de aceite crudo de pescado. Pero hablando específicamente de nuestra unidad de congelado, de consumo humano directo, también es importante a realizar un análisis como cualquier proceso para hacer un poco más amplio el tema, más general. Todo el manejo del proceso, nosotros tenemos nuestra planta, por ejemplo, en la misma unidad de Callao, donde está la unidad también de harina, y podemos utilizar los equipos de reutilización o de recuperación de sólido, de tratamiento de aguas, pero también necesitamos tener o tenemos implementado un manejo adecuado de residuos. Si bien es cierto, no son similares a los de nuestra unidad de harina de aceite de pescado, sí, obviamente cumplimos con la normativa y estamos tratando de generar el tema de reutilización o revalorización de residuos sólidos, el tema de los residuos orgánicos, el tema de descarte, igual otra cuenta de aprovechamiento. Hay otros impactos igual inmersos en el tema de la refrigeración, como el tema del amoníaco, los mantenimientos, residuos que generamos propiamente del proceso. El mayor impacto, por ejemplo, ahí también es obviamente el consumo del agua, donde, por ejemplo, se ha hecho una inversión en este último año para reducir estos consumos y poder participar en lo que es el certificado azul. Entonces, como cualquier proceso, se tiene que analizar bien cada etapa para tener un adecuado manejo de residuos. El tema de consumo, obviamente, en los últimos años no ha tenido mucho impacto por el tema, obviamente, del recurso marino, que en este caso es el cuero y la caballa, pero sin embargo nuestra planta cuenta con todo ese manejo, ¿no? Muchísimas gracias, Franklin. Bueno, para finalizar, una última pregunta también para Iván, y es con respecto
un poco en línea con lo que mencionabas antes, ¿no? La economía circular no garantiza una reducción de impactos ambientales, ¿no? Y una tecnología de gestión de residuos muy utilizada en Europa, ¿no? Sobre todo en algunos países como Francia o España o Bélgica, Holanda, es la de incineración de residuos, ¿no? La cual sí tiene una cierta circularidad, ¿no? Con el aprovechamiento energético, etcétera, pero no es la idea a la que queremos caminar cuando aplicamos la filosofía de economía circular de una manera clara, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿consideras que este tipo de tecnologías son deseables y viables en un contexto de Latinoamérica? ¿O tú preferirías que la disposición final en la de gestión de residuos fuese por otros derroteros? ¿Cuál sería tu opinión ahí? Me han correspondido el día de hoy las preguntas difíciles. A ver, sí, yo creo que es una pregunta difícil, pero voy a tratar de ser breve. Evidentemente es una tecnología para la cual hay evidencia que los estándares ambientales de las tecnologías en los países donde existen tantos estándares ambientales normativos son tecnologías que funcionan, ¿sí? O sea, hoy día realmente poner en duda el funcionamiento de este tipo de tecnología podría ser un error. Que estas tecnologías generen menos impactos ambientales, si tú me pones delante un vertedero a cielo abierto, sin control, versus una planta de incineración, evidentemente una planta de incineración bien manejada, bien construida y bien operada, va a generar, ¿sí? Menores impactos, con cierta probabilidad. ¿Que existen otras alternativas? Por supuesto que existen otras alternativas. Lo que yo no creo que es posible hoy día en América Latina es pensar que la solución a la gestión de residuos es el tratamiento térmico. El tratamiento térmico es una opción que podría competir con el relleno sanitario, pero es imposible que compita con la reutilización, con el reuso, con la prevención. Es decir, se puede incinerar, ¿sí? Versus enterrar en un relleno sanitario aquellas fracciones que efectivamente no es posible, por errores de diseño, ¿sí? Su reincorporación a ciertos procesos productivos, ¿sí? Pero la incineración compite con el relleno, no compite con nada más. Y evidentemente ahí hay que asegurarse que esa sea la forma en la cual se gestione. ¿Dónde está mi mayor preocupación respecto a la incineración? En la normativa, en las herramientas de control. ¿Sí? Yo creo que ahí en Latinoamérica todavía somos súper deficientes respecto a cómo somos capaces de poder tener normativas específicas precisamente, por ejemplo, para los gases que son más peligrosos, para el control de temperatura en los hornos de quemado. Y mientras no exista esa normativa, yo no me arriesgaría como política pública en promover la incineración, ¿sí? Pero insisto, es una tecnología que está aprobada, que funciona, pero que compite única y exclusivamente con la disposición final. Muchísimas gracias, Iván. Estoy muy de acuerdo con lo que dices y creo que volvemos también un poco a lo que decía Fernando de la financiación también, ¿no? Generar sistemas de disposición final térmicos es muy costoso y si realmente esa no es la línea a tomar, pues son inversiones a 20, 30, 40 años muchas veces y pues probablemente no sean la opción más adecuada en muchos contextos en Latinoamérica, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro por participar en este conversatorio. Muchísimas gracias al público que todavía aguanta ahí después de algo más de una hora. Y bueno, la verdad es que tenemos muchísimas preguntas interesantes. Los estoy leyendo en mi WhatsApp, no en el chat, entonces no veo quién las hace en muchos casos, así que me disculpen a aquellos que no nombro. Pero yo creo que podríamos empezar por una que vi por aquí para Diana, específicamente, mencionamos para quién era. Y la pregunta dice así: hoy en tiempos de pandemia se han incrementado sustancialmente los residuos plásticos, especialmente los peligrosos o biocontaminados que deben ser adecuadamente tratados como residuos peligrosos en rellenos sanitarios de seguridad o en celdas de seguridad en rellenos sanitarios municipales. El problema es que no se han tomado las medidas necesarias para su gestión.
Y la pregunta es, ¿qué sugerencias tienes, ¿no? Entiendo que se refiere fundamentalmente a este incremento exponencial de residuos de plásticos de un solo uso, ¿no? Debido a la pandemia. Sí, sí leí la pregunta y me quedé pensando también en esto, ¿no? Si es que se referían a biocontaminados, porque en este caso no podríamos diferenciar si es que los residuos que vienen de una casa están contaminados por alguna persona que está enferma con el virus, o si se refiere al incremento que existen en postas, centros de salud, etcétera, ¿no? Si es el segundo caso, creo que Fernando, cuando respondió la pregunta anterior, o la anterior a esa, nos comentó que sí, que existen celdas de seguridad donde se dispone este tipo de residuos sólidos, y que efectivamente tienen que ser manejados de esa manera, ¿no? No siempre todos los residuos pueden ser recirculados y regresados, ¿no? Pero sí podría haber un reaprovechamiento con algunos tipos de residuos, y existen técnicas para disminuir la concentración de patógenos que pueden existir en estos elementos, y habría también que ver un poco en el paso del tiempo cómo va cambiando la perspectiva de la permanencia del virus en estos productos, ¿no? Porque por último, si es que estamos hablando del primer caso de materiales dentro de las casas, estas pueden ser adecuadamente manejadas si es que se trata de materiales reciclables o recuperables, ¿no? Si es que estamos hablando en el caso de las bolsas, sí estoy de acuerdo que eso ha ido un poco en contra de lo que estábamos logrando antes de la pandemia, ¿no? Ha habido un incremento bastante grande en el manejo de las bolsas y se ha vuelto un poco más lento digamos, ¿no? Ha sido como el uso de las bolsas ha tenido como una excusa el evitar el contagio, ¿no? Pero el día de hoy creo que ya sabemos también el comportamiento del virus, y creo que eso también nos va a ayudar a cómo vamos a manejar los residuos más adelante. Está en mute. Sí. Muchas gracias por la respuesta, Diana. Creo que también te voy a pasar la patata caliente de la primera pregunta que se hizo, ¿no? Que es sobre la suspensión de la ley de plásticos, ¿no? Que está un poco ligada con esta pregunta. Entonces, bueno, ¿qué opinión te merece y realmente cuánto puede afectar en la política ambiental y de gestión de residuos del país a corto plazo? Bueno, la ley todavía no ha sido derogada. Yo sé que ha pasado una votación y tiene que pasar otra. Y inclusive hay ya un movimiento de recolección de firmas para que esto no suceda. Yo sí estoy en contra de que se derogue. Me parece que es una norma que ha ido de manera escalonada, porque una de lo que se dice, de las razones principales por las que se quiere derogar las normas, primero decir que las bolsas son necesarias en el tema del coronavirus, lo cual ya se ha demostrado que el virus se mueve más en el aire y no tanto se pega en las superficies, ¿no? Entonces ya por ese lado, utilizar esta norma para este propósito pues no tiene mucho sentido. Y en otro punto, dicen que la manera en cómo se han impuesto, el proceso como se ha impuesto en la normativa ha sido muy brusco, no ha sido escalonado, lo cual tampoco es cierto, porque la norma sí ha tenido objetivos en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces creo que tampoco la norma debe desmerecerse. Me parece que ha sido un gran avance en el país, porque si bien hay algunas cosas que sí se deberían arreglar en la norma con las que yo personalmente no estoy de acuerdo, como el uso de las bolsas biodegradables, creo que uno de los problemas que tenemos nosotros es estos plásticos de un solo uso y la mala disposición de los mismos, ¿no? Por poner un pequeño ejemplo, cuando estamos en la playa o estamos en un espacio turístico, encontramos estos plásticos de un solo uso dispersos, mal manejados, y la normativa también tiene puntos enfocados en este tipo de situaciones, ¿no? El manejo de los residuos o la prohibición de los plásticos de un solo uso en lugares como las playas, en lugares como puntos de recreación, en lugares como puntos turísticos, ¿no? Entonces, me parece que sí sería un gran retroceso para lo que se ha avanzado y se ha logrado con esta ley de plásticos de un solo uso.
Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Tengo una pregunta de Pipo Reiser que creo que tanto Iván como Fernando podrían contribuir en la respuesta, ¿no? La pregunta dice así: en Lima el costo de tonelada dispuesta es la mitad que en Santiago de Chile, matando muchas veces los incentivos para alternativas de reaprovechamiento que puedan costar un poco más, como el compostaje, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿alguien sabe si en algún país de Sudamérica se está evaluando impuestos a los rellenos sanitarios como los que son comunes en otros países como en Europa? Pues, Si no sé quieres, quién está. si Sí, van, quieres adelante. voy... Sí, Vale. adelante. En Latinoamérica hay una cierta oposición, eh, a fijar impuestos a la disposición final. Pero responde más que una cuestión ambiental, por llamarla de alguna forma, responde a un interés de mercado. ¿Sí? Es decir, hoy día todavía hay margen para el negocio, para quienes administran sitios de disposición final. Y es evidente que así sea, porque efectivamente tenemos gran porcentaje en muchos países de Latinoamérica que no son gestionados de manera adecuada, tal como lo mencionábamos al inicio. Evidentemente, el camino que recorrió Europa al tratar de equiparar los costos de disposición final con otras alternativas tecnológicas de tal forma que le compitieran, es un buen camino, ¿sí? Pero tenemos que recordar que en el caso europeo había un cierto estándar de disposición que ya se había conseguido. Y por lo tanto, lo que quedaba era de alguna forma mover el mercado de tal forma de que aparecieran nuevas oportunidades para la valorización de residuos. Pero cuando el estándar efectivamente de disposición segura y controlada se había conseguido. Yo creo que hoy día en Chile, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Latinoamérica en general, todavía estamos muy al debe. ¿Sí? Todavía nos falta mucho por lograr la disposición segura y controlada de los residuos sólidos urbanos, inclusive en aquellas zonas más apartadas también de los industriales. Y por lo tanto, si bien es un mecanismo que hoy día tenemos que seguir analizando y tener sobre la mesa, creo que no podemos perder de perspectiva que donde efectivamente tenemos que invitar al mercado a que funcione es precisamente para poder resolver aquellos conflictos ambientales y sociales vinculados a la disposición de residuos que hoy día no están resueltos. Ian, quisiera complementar también, ¿no? Bueno, en el caso de la disposición final en el Perú, te podría mencionar las tarifas que hay en el caso de Lima, ¿no? Los valores pueden estar entre 8 a 15, 10, sí, hasta $100 la tonelada, dependiendo de la complejidad del residuo, ¿no? Y efectivamente para un privado es una cuestión de mercado, pero también el tema del relleno sanitario es una tecnología que está de acuerdo a a las realidades de Latinoamérica, ¿no? Bueno, al menos del Perú. Cuando mencionaba el tema de la incineración, pues la incineración es una tecnología muy cara y imposible que compita acá con la disposición final de residuos sólidos. Y los rellenos sanitarios, si se operan adecuadamente, no deberían generar quizás un mayor problema. Lo que mencionaba Iván es cierto, ¿no? En el caso de Europa, primero se logró obtener una disposición final adecuada de los residuos. O sea, en el caso del Perú estamos hablando de que casi el 70% de los residuos terminan en un botadero. Entonces no podríamos hacer aún quizás pensar en esa transición hacia la recuperación o la valorización, ¿no? Todavía no se ha asegurado la disposición final adecuada de los residuos, porque no olvidemos que no todos los residuos pueden ser reaprovechados, o sea, hay una fracción importante que todavía se tiene que disponer, y más aún, pues, si no se ha logrado todavía el tema, pues, ¿no? De los lugares para valorizar o reaprovechar los residuos, ¿no? Sí.
Muchas gracias a los dos por la respuesta. Estoy completamente de acuerdo con lo último que mencionas, ¿no, Fernando? Y que creo que es algo con lo que comenzó Diana en la presentación de hoy, ¿no? Tenemos un gran problema a la hora de encapsular residuos que son nocivos y que corren alto riesgo en botaderos y en otros vertederos incontrolados de llegar a cuerpos de agua, a los suelos, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, eso es algo que tenemos pendiente a nivel país, ¿no? Y creo que también está muy ligado a que mejoremos nuestra cultura de educación ambiental, ¿no? Entonces, a ver, sé que tenemos muchísimas preguntas, pero hay algo que me ha llamado mucho la atención también en la encuesta, y que la gente a la respuesta de qué alternativa, bueno, de soluciones que se deben implementar en el sector, el 50% de la gente está hablando de una mayor sensibilización y concienciación ambiental, ¿no? Entonces, bueno, creo que humildemente el conversatorio que estamos teniendo hoy contribuye con un pequeño granito de arena, que conversemos, a que aprendamos un poco unos de otros, ¿no? Pero sin duda las acciones que se deben tomar son tremendas, ¿no? A todos los niveles, desde las escuelas unitarias hasta todos los segmentos de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí me gustaría preguntarles tanto a Fernando como a Franklin un poco qué iniciativas a nivel corporativo están llevando de educación ambiental, ¿no? Un poco llevar estas experiencias pues igual a distintos grupos sociales, ¿no? A través de iniciativas corporativas que hayan hecho. ¿Empiezo? O... Sí, adelante, venga, ¿por qué no? ¿Qué tal? Bueno, sí, los rellenos sanitarios y las estaciones de transferencia que maneja la empresa, pues son centros de manejo de residuos sólidos. Normalmente están aperturados a las visitas universitarias, también por parte de la sociedad civil. No olvidemos, Ian, que con la Católica se realizó un trabajo de investigación. En nuestros programas o nuestros instrumentos de gestión ambiental también se incorpora el componente social, ¿no? El tema de mantener relacionamiento con con la población cercana. Pero por otra parte también ahí viene un punto que yo quisiera acotar, ¿no? En nuestra legislación siempre se menciona las distancias o dónde deben estar ubicados los rellenos sanitarios en cierto tipo de zonificación. Y para iniciar un proyecto, o cuando se iniciaron los proyectos de rellenos sanitarios, estos rellenos cumplían con ese requisito de zonificación. Pero en el tiempo, pues la presión urbana se ha ido acercando hacia la población. Y ahí viene un poco lo que yo mencioné en el mejorar el tema de la supervisión o la fiscalización. O sea, las autoridades deben salvaguardar pues esas áreas colindantes a los rellenos sanitarios para que no se empleen como zonas urbanas, como en algunos lugares se han desarrollado, ¿no? Nosotros tenemos un relleno en La Libertad. Cuando empezamos a operar ya hace 5 años, pues todos los alrededores era un desierto, no había población. Pero ya en estos últimos tiempos, pues ya hay asentamientos humanos, ¿no? Ya se va acercando, ya hay una presencia de la población. Si bien es cierto, tenemos que mantener un relacionamiento con el entorno, pero también por parte de las autoridades, pues está ahí salvaguardar o digamos vigilar pues esa línea de amortiguamiento o mantener ese nivel digamos, de cumplimiento en lo que se refiere a la zonificación para precisamente evitar en el futuro algún tipo de conflicto, ¿no? Eso es también algo que se debería tener en cuenta, ¿no? Sí. Así es. Sí, para compartir un poco nuestras campañas como hacia nuestros colaboradores. Este año estamos realizando la capacitación en gestión de residuos y economía circular. Ese es el título de la capacitación. Esto como parte también de una de nuestras metas de acuerdo de producción limpia, donde también otra de nuestras metas es trabajar con 11 colegios de las comunidades donde operamos en temas ambientales. Generalmente todos los años realizamos diversas campañas de actividades con colegios, con municipalidades, con grupos de interés en campaña de limpiezas, a veces actividades un poco más fuertes como utilizar residuos
Por ejemplo, en Malabrigo hicimos vestidores con parihuelas para la playa. Hemos hecho el contenetaza, que son contenedores con material reciclado para plásticos, para papeles en las bahías. Estamos trabajando con 3 municipalidades, que es los puertos del distrito de Supe, Vegeta y Rasuri, para ayudarlos en su plan de segregación en la fuente, de generación en fuente, y con los niños, que también es muy importante, previo al Día Mundial del Medio Ambiente, estamos realizando 6 talleres ambientales de sensibilización, esto con el apoyo de RUA Nodo Uni, con la Universidad Nacional de Ingeniería, y nos estamos reuniendo todos los domingos con los niños en 6 talleres ambientales, están súper dinámicos, porque sabemos que los niños son una fuente, pues, de inspiración también para los adultos, y nos hacemos trabajar con manualidades, talleres, dibujos, cuentos. Entonces es parte, como ahí había una pregunta, ¿no?, entre concientización y sensibilización, ¿no? Es terminar, no solo que sepan los impactos, sino también que sepan cuáles son las consecuencias, y que finalmente la cultura no solamente se lleve en la planta, sino también en el hogar y en la comunidad. Somos parte todos de la solución a este problema. Entonces también, igual como parte de la ISO 14000, que estamos certificados, el tema de saber cuáles son los impactos, los aspectos ambientales de nuestras actividades, y cuáles son los controles operacionales que tienen que llevar para reducir los impactos en los procesos. Entonces, tenemos muchas actividades, muchas campañas, lanzamos flyers de forma interna, tenemos trivias ambientales, tenemos retos ambientales. Entonces, estamos tratando de incentivar mucho a nuestros colaboradores, ¿no? Que hay lecturas cortas, videos, de TED, creo que por ahí está Pipo, hay un video que los hemos invitado a ver, donde ellos participaron, y de Simba, y bueno, ahí estamos tratando de motivarlos, ¿no?, totalmente, en temas de cultura ambiental. Muy bien, pues muchísimas gracias. Sin duda estoy de acuerdo que la educación ambiental va a ser crítica en todo este proceso, ¿no?, para que podamos ir construyendo, pues, un país y una región como Latinoamérica mucho más sostenible y que cumpla con los grandes desafíos ambientales que se nos presentan ahora con este final del túnel, ¿no?, que es la pandemia del COVID. Parece que se abre otro túnel, ¿no?, que es la de pues realmente llegar a tiempo para cumplir con una serie de aspectos ambientales, ¿no?, como el cambio climático, la migración a una economía circular, la mejor disposición final de residuos, la minimización de residuos y la recuperación de materias primas en la atmósfera, ¿no? Y sin duda, nuestros menores, ¿no?, nuestros niños y adolescentes van a tener un rol clave en ello, ¿no? Uno, porque van a heredar el planeta que les dejemos en las próximas décadas. Y dos, porque en esas etapas iniciales de formación es mucho más fácil directamente no generarle malos hábitos a la hora de disponer y de utilizar los recursos, ¿no? Entonces, si somos capaces de cumplir ese desafío y de que aprendan desde cero hábitos más sustentables y que estén más integrados con el medio ambiente, pues ya será un paso muy importante, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al final de nuestro conversatorio el día de hoy. Entonces, bueno, me gustaría agradecer en primer lugar a todos los participantes. Hemos tenido más de 140, 150 participantes durante casi todo el conversatorio. Ahora la gente pues estará yendo a otras actividades o cerrando su día, ¿no?, que ya es tarde. También me gustaría agradecer nuevamente a los 4 ponentes, ¿no? Sé que para Iván en Chile es ya bastante tarde, ¿no?, que estáis 2 horas por delante. Y bueno, en general agradecer también al INTE y a los distintos actores dentro de la PUC que permitieron desarrollar este evento. Y sin duda también al Ministerio del Ambiente, ¿no?, que ha puesto también un poco de su parte para que podamos tener estos debates sectoriales relacionando pues, distintos sectores productivos con la economía circular y con los desafíos de lucha contra el cambio climático.
Entonces, bueno, agradecer también por el llenado de la encuesta. Creo que ya tenemos como 25 o 26 respuestas, lo cual está muy bien. Nos ayuda también a contextualizar y a reflexionar un poco sobre lo que tenía el público para decirnos. Y finalmente aprovecho pues para desearos una feliz noche y para que mantengamos presente un poco esta llama, ¿no? de la gestión de residuos, del intentar tener y apuntar hacia un hábito más sostenible en cómo estamos utilizando nuestros residuos en el nuestros recursos, perdón, en nuestro día a día, y llevar esto a la práctica con acciones reales, aunque sean pequeñas, pues que nos permitan también generar concientización de grupo, ¿no? Familiar, de comunidad, etc. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.